De 1965 a 1968 unos 30.000 cubanos homosexuales, religiosos o con supuestos problemas ideológicos fueron internados en campos de trabajos forzados, llamados Unidades Militares de Ayuda a la Producción o UMAP. Casi 60 años después de su creación, no existe investigación oficial sobre las denuncias de vejámenes, torturas y asesinatos registradas en esos campos, ni se han aclarado las responsabilidades. Investigaciones citadas por el escritor Norberto Fuentes estiman que en la SUMAP hubo 72 muertes por torturas y malos tratos, 180 suicidios, 507 reclusos fueron internados con tratamientos psiquiátricos y hubo un número indeterminado de ejecuciones. No hay registros oficiales para confirmar o desmentir esas cifras. Los pocos funcionarios que abordan el tema lo consideran un error, lo presentan como un caso sobreseído y otros como Mariela Castro, culpan al machismo heredado del capitalismo y el colonialismo. Es verdad que en los años 60, 70, 80, todavía había, por ejemplo, una homofobia fuerte, institucionalizada, pero que además venía desde el fondo de una ideología aprendida desde nuestros ancestros. Aunque es difícil que en un país tan centralizado como Cuba se reubiquen miles de personas sin autorización de los altos mandos, algunos intentan exonerar a Fidel Castro de la responsabilidad. Uno de ellos es el intelectual Miguel Barnet, quien, por cierto, admitió que gracias a la intervención de Raúl Castro escapó de la SUMAP. Yo quiero dedicar estas palabras a la honestidad y a la valentía de nuestro comandante en jefe. Cuando él, no sé por qué razón, tiene que haber sido por una profunda razón política, se responsabilizó con la OMAP y con el tema de la discriminación sexual, cuando él no tenía esa responsabilidad. Barnet aludía a un par de entrevistas en las que Castro admitió cierta responsabilidad, si bien se justificó con el machismo heredado del capitalismo y ocupaciones más importantes. Se dice que hubo un comportamiento agresivo, un comportamiento represivo contra los homosexuales. Te debo explicar de dónde nace eso. En la defensa del país. Pero tú con nuestro adversario era nada más y nada menos que Estados Unidos. Y al triunfo de la revolución, esta etapa de que te estamos hablando, era el elemento machismo estaba muy presente. Porque un machismo fue heredado. Y lo sabemos muy bien cómo se heredó todo eso y fue cultivado en la sociedad capitalista. Yo ahora no voy a defenderme de cosas de esas. La parte de responsabilidad que me corresponda la asumo. Ahora, no tenía, ciertamente, comprendía, yo tenía otros conceptos con relación a ese problema. Las justificaciones evitan decir que las UMAP correspondieron, plenamente, al pensamiento de Fidel Castro y su concepción del hombre revolucionario, expresada en un discurso el 13 de marzo de 1963. Andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvis-preslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Otro elemento fue publicado en el periódico El Mundo, en abril de 1966, en una entrevista al director de esos campos, comandante Ernesto Casillas, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, creado solo 2 meses antes que la SUMAP. En el texto se asegura que Fidel le dio el nombre a este programa de supuesta reeducación, una revelación que nadie ha desmentido. En una investigación con el título, Sin rostro ni obituario, Los muertos de la SUMAP, su autor, Manuel Zayas, expone el caso de Ramón Lamadrid, quien en 1965 tenía 18 años, y era monaguillo de la iglesia San Juan de Letrán, en La Habana. El día de Navidad de ese año se tomó con sus amigos una de sus últimas fotos en los jardines del restaurante 1830, en la que aparece en la extrema izquierda.
A su lado, con camisa de rayas, está Alex Hernández, otro de los monaguillos de la misma iglesia. Alex contó que Ramón se ganaba la vida como mensajero de una farmacia, cuando fue llevado a la UMAP y narró la forma en que fue asesinado. A Ramoncito le dispararon al salir de la casa de su madre en Marianao, el 24 de enero de 1966. Le tiraron y le agarraron el bajo vientre los genízaros de la policía militar castrista, porque se había fugado del campo de concentración de la UMAP en Camagüey unos días antes. Lo llevaron al hospital naval, donde 2 semanas después falleció. Archivo Cuba, un registro de víctimas de la represión, que documentó la historia de la Madrid, aseguró que en el certificado de defunción no se indicó la causa de la muerte. Investigaciones como la UMAP, el Gulag castrista, de Enrique Ros, o Desmitificando la UMAP, la política del azúcar, el género y la religión en la Cuba de los años 60, de Joseph Tabás, recogen testimonios de cómo era la vida en esos campos de trabajo forzado. Renato Gómez, uno de los recluidos, relató que entre las torturas se incluía dejar a los internos junto a una cerca toda la noche. Orestes Aceituno, otro recluido en la UMAP, contó que presenció como a un joven negro, testigo de Jehová, lo enterraron con solo la cabeza afuera durante 3 días. Pero también hubo casos de torturas psicológicas, como vivió el pastor Manuel Molina, quien fue incluido en un grupo de 17 religiosos, adventistas, testigos de Jehová y del bando evangélico Gedeón, que amenazaron con fusilarlos. Nos fueron llamando, uno a uno, detrás de un monte, y los que quedamos oíamos las descargas de los fusiles. Al terminar comprendimos que eran falsos fusilamientos, explicó Molina. En El cuerpo nunca olvida, trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba, una investigación de Abel Sierra Madero, publicada en 2022, se detalla un experimento médico realizado secretamente entre los reclusos de la UMAP. El autor documenta la creación de un equipo de psicólogos y médicos, organizado por la Dirección Política del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, para diseñar y trabajar en programas de rehabilitación y reeducación de homosexuales en la UMAP. También Tabás aborda este tema poco conocido, y cita un informe del ministro de Salud Pública, de 1965 llamando a la prevención de esos casos, así como un artículo del Dr. Eduardo Gutiérrez Agramonte, director de la revista del Hospital Psiquiátrico, que proponía tratar con descargas eléctricas y hormonas a los homosexuales. Tabás cita el siguiente testimonio del dramaturgo Héctor Santiago sobre cómo se realizan esos tratamientos. A veces te dejaban sin agua y sin comida durante 3 días, mientras te mostraban fotos de hombres desnudos, luego te daban comida y te mostraban fotos de mujeres. Te inyectaban insulina, y si no eras diabético entrabas en shock, orinabas, defecabas, vomitabas, y con las descargas eléctricas no sabías quién eras, hasta 2 o 3 días después. Esos tratamientos se aplicaron en la UMAP durante medio año. Las investigaciones independientes aseguran que, además de homosexuales, religiosos y jóvenes inconformes fueron recluidos artistas, intelectuales, hippies, drogadictos, emigrantes potenciales, criminales, campesinos opuestos a la colectivización de tierras y trabajadores ilegales, entre otros. Los reclusos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer y se les negaba la comida si no cumplían las cuotas de producción. Pese a las dimensiones de las denuncias, las UMAP siguen siendo una tarea no resuelta de la historia de Cuba. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneración. Para conocer más temas como este, con un enfoque diferente al de los medios oficiales cubanos, suscríbete al canal y apoya nuestro proyecto de información con tus likes y tus comentarios.